O sea, aquí pregunten lo que sea. Y aquí, lo que no pueda contestar, no se preocupe que no le voy a decir siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Usted fue docente, ¿no, presidente? Fui docente. Hacienda Pública en la Sergio Arboleda. En Hacienda Pública, régimen parlamentario, historia política de las civilizaciones, dicté varias, y cultura colombiana. ¿Siempre la Sergio? En el externado también dicté en la Facultad de Finanzas y Relaciones en la maestría de Gerencia Pública Territorial. Entonces esa sí me la puede contestar porque yo como profesor, si yo le preguntara en esos 3 años de gobierno, ¿qué calificación le daría a su gobierno? ¿Cuánto le pondría? Es que si usted me la pregunta por un número, yo le puedo dar un número y nos quedamos en el vacío del número. Yo creo que lo importante, por ejemplo, es mirar hechos conforme a lo que se prometió. Yo creo, por ejemplo, cosas que para mí han sido muy importantes. El avance en la agenda de equidad. Yo prometí en campaña que íbamos a tener educación pública, universitaria, gratuita, avanzada en el país. Nosotros la recibimos en el 8% y la vamos a dejar prácticamente en el 97%. Por ejemplo, nosotros prometimos que íbamos a avanzar en los subsidios de vivienda de interés social y ya hoy somos el gobierno que más subsidios de vivienda de interés social ha entregado en Colombia. Lo dice el ministro Malagón con un indicador que es muy claro. Prácticamente el 80% de todos los subsidios de vivienda que se han entregado en Colombia se han entregado en este gobierno. En transición energética, yo dije, vamos a llegar a 1.500 megas. Nosotros encontramos 35 megas. Y ya hoy tenemos entre proyectos para entregar instalados y proyectos para ejecutar en el último año más de 2.500 megas. Es decir, la transformación en transición energética más grande que ha tenido el país. En seguridad, por ejemplo, el año pasado cerramos con la menor tasa de homicidios en 46 años y en el año 2019, para que hablemos de un año sin pandemia, tuvimos la tercera menor tasa desde 1976. Obviamente este año tenemos un reto grande y queremos estar por debajo del 19. Secuestros, la menor tasa de secuestros desde que existe la medición del indicador de tasa de secuestros en el país. Y hay retos, sin duda la pandemia nos pegó muy duro en la economía. Eso hay que reconocerlo porque nosotros empezamos el año pasado creciendo por encima del 4, que era la meta que yo me había fijado. Se vino la pandemia, entramos además pues en recesión, pero yo creo que si todo sigue como va este año, vamos a cerrar con un crecimiento superior al 7%, lo cual no solamente es un rebote, sino que sería el año de mayor crecimiento en el siglo XXI. Entonces, yo creo que hay temas y hay otros donde uno puede decir, hombre, de pronto hubiéramos podido tener mejores resultados. Y entonces, para no ponerme a hablar de número, porque si le digo uno u otro puedo sonar o antipático o que no estoy dándole la dimensión que toca. Entonces, prefiero hablar de metas que se han cumplido. La oposición, pues es lógico, es la oposición, habla de que este país que usted retrata es un país irreal, pero entonces yo no me voy a meter por la oposición, pero sí le voy a preguntar, con esos resultados que usted me muestra, ¿por qué cree que su desfavorabilidad en la gestión sea tan alta? Depende de las circunstancias, porque las encuestas, o sea, primero que son fotos de momento. Yo he tenido encuestas buenas, muy buenas, malas y muy malas. Y yo siempre he dicho, cuando las encuestas son buenas se trabaja el triple y cuando son malas se trabaja el triple. Y obviamente en un ambiente como el de pandemia, que es el que estamos viviendo hoy, la factura que han tenido que pagar o que hemos tenido que pagar los líderes de países es muy alta. Y yo creo que hoy estamos todos expuestos, primero a un mundo que es más polarizado y adicionalmente estamos expuestos a que el mundo está viendo una serie de reivindicaciones sociales que podrían estar de pronto apaciguadas o más calladas saliendo a relucir. Pero yo he tenido de todo y por eso lo que a mí más me preocupa no es si la encuesta está buena o está mala, sino cómo vamos cumpliendo el plan de gobierno. Porque al final del día, Colombia no tiene reelección. Hoy no tiene reelección, entonces uno tiene que tomar las decisiones que le sirvan al país. A veces son impopulares. Muchas veces el manejo de la misma pandemia para proteger la salud o equilibrarla frente a la economía traía rechazos. Entonces yo creo que frente a eso uno tiene que obrar con humildad y mi guía todos los días es cumplir con el plan de gobierno. Y pues la oposición, uno entiende, la oposición tiene un rol y tiene un papel,
Pero lo que a mí me parece más importante es mirar la confrontación con la evidencia. Porque es conectado con esto, pero ¿cuál? Ya lleva 3 años de gobierno, le queda solo un año. ¿Cuál es? Si me quedas con un gobierno, ¿Cuál es su gran frustración? Ahora decía, hay cosas que no. No, yo creo que la pandemia sí le deja a uno mucho dolor, la verdad, Fidel, porque, pues primero, ver uno algo que ha acabado con 4 millones de vidas en todo el planeta, más de 115.000 colombianos, ver los efectos económicos, sociales, yo creo que eso sí es una frustración, porque uno sabe que uno se mete a enfrentar retos grandes, pero una pandemia no estaba en el libreto de nadie. Y además frente a esto no hay una carta de navegación clara. Acuérdense cómo empezó esto, cuando recién empezaba la pandemia. Por aquí está Fernando Ruiz, ¿qué se hizo Fernando? Fernando, acuérdate, los primeros escenarios que nos llegaban a nosotros nos daban 115.000 muertos en los primeros 3 meses. Y entonces, multiplicar las UCIs, enfrentar, entonces digo, frustración, haber tenido que enfrentar una pandemia, pero también convicción, ver cómo fuimos capaces de sortearla y la estamos sorteando y cómo el país entero se ha ido enfrentando a esta situación. Entonces yo creo que esa sí me deja a mí, pues me da dolor porque la economía, por ejemplo, estaba creciendo por encima del 4 cuando empezó la pandemia. Veíamos que estábamos recuperando niveles de empleo formal, la inversión extranjera. Entonces ver, por ejemplo, la economía caer en recesión por cuenta de la pandemia fue muy duro y eso le pasó pues a casi todo el planeta. Esa, digámoslo, me queda como esa sensación. Otro momento quizás duro, yo creo que el tema de luchar contra los cultivos ilícitos en Colombia a mí siempre me parece que trae un reto enorme. Primero porque yo creo que Colombia será otra distinta el día que se libere del narcotráfico. Pero enfrentar más de 200.000 hectáreas y tratar de combinar y enfrentar y ver uno de tantas dificultades que trae consigo esa lucha, pues es complejo. Entonces, sí quisiera yo de pronto dejar armado un programa mucho más integral para los próximos años, donde se combine la erradicación, la sustitución, el desarrollo alternativo y de pronto movilizar mucho a la comunidad internacional que tiene una gran corresponsabilidad a que ayude a financiar mucho la intervención social en los municipios más afectados por el narcotráfico. Y que se desprende también, digamos, de esa pregunta y esa respuesta, ¿cuál espera que sea su gran legado después de los 4 años de gobierno? Yo le cuento una historia. Muchas personas me preguntaban, defina su gobierno en una palabra. Porque el uno era la paz, el otro la seguridad, el otro era el salto social. Para mí, y yo lo dije en el discurso del 20, el concepto de equidad, y se lo resumo en logros muy puntuales, que este país tenga la educación gratuita universitaria pública, técnica y tecnológica pública para estratos 1, 2 y 3 es una conquista de equidad. Que este país llegue a más de 200.000 subsidios de vivienda que se están concentrando en personas de menos de 3 salarios mínimos, cuota fija, pagando menos de lo que pagarían de arriendo, es un logro de equidad. Haber cerrado la brecha en más de un 50% en electrificación rural es un triunfo de equidad. Lograr que más de 200 municipios cierren la brecha de acceso a agua potable es un logro de equidad. Y que también lo dije en el discurso, lograr que este país tenga la mayor inversión en vías terciarias o en agricultura por contrato, aquí que está el ministro, para que más de 300.000 productores puedan vender sin intermediario, son logros de equidad. Entonces, cuando usted me pregunta cuál quiero que sea ese legado, el legado es dejar esa agenda de equidad consolidada y convertida en política de Estado. Usted me habla de equidad, presidente, sin embargo, uno ve que son las últimas cifras del TANE de 22 millones de colombianos en la pobreza y 7.5 millones en la pobreza extrema. Sí, y hay que reconocer también que si no hubiéramos hecho esta agenda de equidad, no serían esos los millones, sino sería tal vez el doble o el triple. Porque miremos el contexto de la pandemia. El aumento de la pobreza ha sido un fenómeno mundial. Muchos países de América Latina lo han vivido, lo están viviendo. Y en el caso particular de Colombia, nosotros pasamos del 37 al 42%.
Si no hubiéramos tenido ingreso solidario, si no hubiéramos tenido devolución del IVA, si no hubiéramos tenido los giros extraordinarios, si no hubiéramos tenido el PAEF, esa cifra hubiera superado el 55%. Y de hecho, uno lo compara con países de América Latina, el aumento en la pobreza nuestro es muchísimo menor que el de otros países. Pero además, como lo dijimos en el discurso, ahora con la ley de inversión social, al extender el ingreso solidario hasta diciembre del año 2022, al tener el incentivo de contratación de jóvenes, al tener matrícula gratis y al tener el PAEF hasta diciembre de este año, nosotros podremos decir que antes de terminar nuestro gobierno en agosto del 2022, habremos recuperado ese espacio perdido por la pandemia y dejaremos una ruta para que el país siga en una reducción sostenible.